Queridos estudiantes, bienvenidos al tour de la UNESCO sobre el derecho a la educación. Podrían pensar, espera un segundo, ¿derecho a la educación? ¿Qué significa eso? Todos los que estamos en esta sala percibimos la educación como un hecho más en la vida, una cosa simple de todos los días. Sin embargo, la educación no siempre es accesible y esto no es solo un asunto del pasado. En muchas partes del mundo, millones de personas, especialmente niñas y mujeres, nunca han puesto un pie en una aula. Piensen en aquellas mujeres en sus vidas. Imaginen a sus madres, hermanas, maestras y compañeras sin la posibilidad de acceder a la educación solamente porque son mujeres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la UNESCO definen la educación como un derecho fundamental para todos, hombre, mujer y niño. Así que cuando decimos que todos tienen derecho a la educación, no solo estamos afirmando un hecho obvio. Este enunciado es el reflejo del orgullo por los esfuerzos realizados a lo largo de los años para garantizar que la educación se convierta en un derecho humano básico, para permitir que todos y todas en el mundo puedan aprender. Hay dos razones principales por las cuales el derecho a la educación es importante. Número 1. La educación es lo único que hace trascender el estatus social y económico. No importa si nacieron pobres o ricos, obtener una educación puede ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Número 2. Al reconocer que es un derecho, la educación se convierte en algo que podemos defender y asegurar. Esto significa que organizaciones como la UNESCO pueden establecer estándares internacionales para la educación y responsabilizar a los países para que aseguren que el derecho a la educación esté garantizado por la ley. El mundo es un enorme lugar con 7.6 mil millones de personas. ¿Cómo defiende la UNESCO el derecho a la educación de 7.6 mil millones de personas? A una escala global, en primer lugar, organizamos conferencias en las cuales los líderes pueden reunirse para desarrollar convenciones tales como la Convención contra la Discriminación en la Educación, normas y estándares para garantizar la igualdad de oportunidades en educación, defender los derechos de los docentes, etc. Estas conferencias son importantes para que todos los países estén de acuerdo y afirmen: esto es lo que debería ser la educación para los seres humanos, independientemente de dónde provengan. Supervisamos cómo los estados están implementando el derecho a la educación para todos y qué leyes y políticas se adoptan para garantizar dicho derecho. Periódicamente, la UNESCO consulta a sus estados miembros solicitándoles que compartan información sobre cómo están garantizando el derecho a la educación y formula recomendaciones. La UNESCO también mantiene un observatorio en línea para difundir información al respecto. Finalmente, abogamos por el derecho a la educación a través de estudios sobre cuestiones clave, tales como el derecho a la educación de los refugiados, o brindamos ejemplos de cómo se aplican las leyes educativas en países específicos. A nivel local, proporcionamos a los estados todas las herramientas que necesitan para reforzar su sistema educativo. También ayudamos a los países a alinear sus reformas educativas nacionales con los estándares internacionales. Esto significa que nos aseguramos de que sus leyes y marcos normativos estén alineados con los estándares que organizaciones como la nuestra han establecido. Esto se lleva a cabo para que los estados puedan proporcionar sistemas educativos sólidos y completos para sus ciudadanos. La UNESCO tiene mucho por hacer. 263 millones de niños y jóvenes no tienen acceso a la escuela. Menos de cada uno de cada 5 países puede proporcionar 12 años de educación gratuita para sus ciudadanos. En ciertas partes del mundo, por ejemplo las niñas, los inmigrantes y las personas con discapacidad, tienen dificultades para ejercer su derecho a la educación. Muchos factores contribuyen a esto. Por ejemplo, la pobreza, conflictos y desastres naturales. A pesar de esto, en la UNESCO seguimos trabajando para asegurarnos de que el derecho a la educación siga siendo una prioridad internacional. Es por eso que tenemos exposiciones como esta, para recordar lo que se ha logrado y lo que se debe hacer para que las personas en todo el mundo puedan aprender y lograr sus sueños. Gracias por asistir hoy y disfruten el resto del tour.